Esto es Impacto Económico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como todos los lunes hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y es que hoy, de verdad, estamos de lujo porque la pandemia nos redujo en el espacio físico y nos llevó al virtual. Nos agrandó en términos virtuales, pero hoy estoy compartiendo con dos de mis compañeros de conducción, con Nacho Trujillo, quien le abrazo, pero ahora también físicamente. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ari, como siempre, muy contento de compartir espacio contigo, no solamente virtual, sino también físico. Y pues qué maravilla encontrarnos otra vez juntos los tres de manera simultánea. Y bueno, saludo a toda la gente que nos empieza a ver ya en sus casas, en internet o que nos está siguiendo a través del radio. Pues qué maravilla estarlos acompañando en donde sea que estén en este momento y pues disfrutando de un tema tan interesante como el de hoy. Y por supuesto a mi amigo Jorge Durán, quien, bueno, hemos compartido ya muchos espacios, Jorge. Así es, Ari, pues yo muy contento de compartir espacios con ustedes, somos una parte del equipo, la otra parte está de manera virtual, pero la verdad, pues muy contento de estar con ustedes dos, que ya, como comentas tú, hemos compartido espacio en muchos programas y la verdad muy contento, muy feliz y hablando como siempre de temas importantes como es el día de hoy. Así es. Y bueno, los saludo con mucho cariño. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con nuestros demás compañeros de conducción, quien más adelante se estarán conectando de manera virtual, Gloria Ayala, América Muñoz y por supuesto Arturo Cuanquiu, estaremos hablando de un tema esencial que es la importancia de pagar los impuestos. Un tema que nos cuesta mucho trabajo hacer conciencia de ello. Siempre tenemos, cuando hablamos de dinero, tenemos cierto recelo, resistencia, pero más cuando hablamos de los impuestos, porque parece que aún no entendemos el funcionamiento y más cuando se trata de que nos quiten esa parte de nuestro dinero. Y para eso los especialistas comentarán acerca del tema. Y vamos a comenzar con el más grande especialista del día de hoy, quien es Jorge Durán, para que nos platique esto de los impuestos y de qué se trata esta declaración anual. Cada año se tiene que pagar un porcentaje de las ganancias, cómo funciona. En México es en estas fechas, lo que cambia en diferentes partes del mundo. Así es, Ari. Fíjate que pues hay algo seguro que tenemos en la vida, como dicen, es pagar impuestos y la muerte. Y bueno, pues nadie está exento de pagar impuestos. Nosotros, dentro de la Constitución marca que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones de compartir esa parte que nosotros ganamos con el gobierno para que ellos nos puedan proveer a nosotros de servicios, de educación, de seguridad, que es algo que pues nosotros exigimos siempre. Entonces, una parte de esto pues es la declaración anual. La declaración anual es un informe anualizado de nuestros ingresos por concepto de renta, por concepto de ISR, el impuesto sobre la renta. Pagamos impuestos por IVA cuando realizamos una compra, cuando compramos, por ejemplo, tabaco, alcohol, gasolina, pagamos otro impuesto que se llama IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, que es parte también de lo que tenemos que pagar, pero en la parte de lo que es la renta de nuestro ingreso, pues tenemos que presentar una declaración de manera anualizada. Las personas físicas aquí en México las pagan en el mes de abril, se presentan en el mes de abril, las personas morales en el mes de marzo, y simplemente es informar al SAT cuánto ganamos. Y si nosotros tenemos alguna deducción autorizada, podemos avisarle al SAT, ¿sabes qué? Tú me cobraste tanto de ISR durante el año, pues necesito meter estos gastos que tuve, estas deducciones autorizadas, que están en el artículo 151 de la ley del ISR y que me permite disminuir mi base gravable para que yo pueda posiblemente tener derecho a una devolución, que eso es lo importante de todo esto, porque a veces el patrón no hace bien el cálculo de los impuestos del ISR y
y pagamos de más. Entonces nos da la oportunidad de que al hacer la declaración se reajuste, se haga el recálculo y además de todo metamos los gastos que nosotros tenemos autorizados para que entonces pueda proceder una devolución o si no al menos estar bien al día con el SAT, que esto es parte de lo, pues de lo que se busca, ¿no? Que el SAT le estemos informando cuánto ganamos. Ya todo viene precargado, eso es lo importante, pero simplemente el SAT quiere que le expliquemos. Ahora hay que precisar que es el SAT. El SAT en México es el Sistema de Administración Tributaria, que es la oficina encargada de recaudar estos impuestos que se están pagando. Pero creo que hay una pregunta que antecede a todo. ¿Por qué y para qué pagamos impuestos, Nacho Trujillo? Sí, creo que eso es una parte muy interesante, porque de entrada todas las personas tenemos como este recelo de sentir que cuando tenemos nuestro recibo de nómina y empezamos a ver las cantidades que nos entregan, vemos el desglose, ¿no? Mi sueldo es de tanto y empiezo a ver el préstamo de la nómina o la deducción de algo. Y empezamos a ver que la parte que todos los meses nos están quitando es los impuestos. Y entonces se vuelve una situación que a la mayoría de las personas, la forma en la que las percibimos llega a ser una situación de me están quitando dinero. Y realmente todo ese dinero para lo que se ocupa es para hacer todos los gastos que tienen que ver con el gobierno. Los servicios, la infraestructura, el mantenimiento de las calles, todo eso tiene que ver con el dinero que nosotros pagamos a través de nuestros impuestos. Entonces, muchas veces, pues en la medida en la que somos capaces de cambiar la perspectiva y no solamente pensar en que me están quitando el dinero, sino que me lo están devolviendo también a través de servicios, a través de la educación, a través del sistema de salud, a través de el tener alumbrado público, el tener parques, jardines, todo eso surge a partir de la parte de los impuestos. Aquí más bien yo creo que muchas veces lo que tendríamos que estar haciendo no es tanto quejarnos de la parte de me toca pagar impuestos o me están descontando los impuestos, sino más bien tú y yo, así como ciudadanos que nos toca pagar en todo, en lo que compramos en la tienda, lo que compramos de despensa, lo que compramos de la gasolina. En todo estamos pagando impuestos y en lugar de quejarnos de que tenemos que pagar o que nos están descontando, más bien tendríamos que procurar revisar en qué se están utilizando nuestros impuestos. Hay países, y más adelante les voy a platicar al respecto, pero existen países en donde tienen cargas tributarias hasta del 50%, es decir, te quitan la mitad de tu sueldo. Obviamente te resuelven muchas más cosas. El transporte es gratis, la educación es gratuita y hasta universidad, maestrías, doctorados. Y entonces, más bien la pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer para resignificar el cobro de impuestos? Y por otro lado, para exigirle a nuestras autoridades que los impuestos se utilicen de manera inteligente. Y es que acabas de dar un punto muy importante porque hay una resistencia en ay, ¿cómo es que voy a pagar impuestos? Me van a quitar de mi dinero si no están haciendo nada. Lo cierto es que tan solo en México el 16% estamos sosteniendo, del 16% respecto al Producto Interno Bruto, estamos sosteniendo al resto y que somos realmente la clase trabajadora, la que justamente estás diciendo, esa que está formalizada, está en nómina y los demás están intentando, muchos de ellos están intentando no formalizarse para no pagar impuestos. Ahora, ¿quiénes están obligados a hacer su declaración anual en estas épocas de abril? Así es, Ari. Pues mira, están obligados a presentar esta declaración hablando de personas físicas, las personas que tienen ingresos arriba de 400,000 pesos, las personas que tienen más de 2 patrones, quienes solamente trabajaron un par de meses para una empresa y por alguna situación los liquidaron, los que son asalariados, las personas que tienen una tiendita, las personas que tienen una actividad física y empresarial o que trabajan por honorarios, las personas que están asimilados a salarios también, por ejemplo, los que tienen plataformas. Hoy en día existe un régimen que se llama RECICO, que es régimen simplificado de confianza. Ellos están obligados a presentar un reajuste anual sobre este ingreso que están teniendo. Aquí hay que diferenciar algo que es importante. A veces las personas me dicen, oye, yo en mi declaración anual puedo meter, por ejemplo, gasolina. A ver, aquí hay que diferenciar una parte. O sea, por ejemplo, la gasolina, lo que nosotros presentamos en la declaración anual son los gastos autorizados, pero de deducciones personales. Pero si ya estamos viendo que tenemos un negocio y ahí sí podemos meter gasolina, refacciones, teléfono celular, entonces eso se presenta de manera mensual.
y se llaman pagos provisionales a cuenta de lo que va a ser la declaración anual. O sea, son cuestiones diferentes, o los gastos para un negocio y los gastos para una declaración anual, que eso hay que hacer una diferencia entre estos dos tipos de deducciones que tenemos autorizadas. Y bueno, ya sabemos quiénes deben presentar en este momento la declaración anual. Gracias, Jorge. América Muñoz, nos vas a compartir y reiterar la importancia de la tributación. ¿Por qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué debemos de pagarla? Claro, antes que nada es un gusto saludarlos y poder compartir el micrófono con ustedes. Y pues los tres se ven muy bien, muy guapos ahí en cabina. Y pues complementando lo que ya nos platicaba Nacho, pues la importancia de pagar impuestos, la importancia de cumplir como ciudadanos, pues tiene mucho que ver, bueno, antes que nada hay que entenderla, ¿por qué lo hacemos? Muchas veces les hemos hablado en diferentes programas del presupuesto, el presupuesto de cuántos ingresos tenemos, cómo los vamos a gastar, cómo vamos a distribuir ese ingreso. Pues bien, el gobierno tiene que hacer lo mismo, pero para esto el gobierno federal se tiene que preparar desde un año antes y elaborar ese presupuesto para qué necesita dinero, de dónde va a tener ingresos, y cómo los va a distribuir. Y para ocupar esos recursos el año que viene, por ejemplo, el presupuesto del 2022 que realizó pues ahorita en 2023 es los recursos que está distribuyendo de forma equitativa o según las necesidades del país en diferentes sectores. Y al año siguiente se tiene que hacer una revisión que le llamamos rendición de cuentas. ¿Cómo se ocupó? Si cumplió con los fines, si se ocupó de la mejor manera y también se tienen que hacer reajustes. Así funciona, para que no nos sorprenda y para que no estemos en esa negativa. Las contribuciones que vamos a tener pues van a venir de esos impuestos que pagamos mes con mes, los asalariados o personas que trabajan por su cuenta, personas físicas con actividad empresarial o personas morales. De todo eso vienen esos recursos, también de otros medios como las cuotas sociales, los derechos que pagamos al adquirir o al pagar un derecho que el gobierno, que le solicito al gobierno, como expedición de actas, de nacimiento, de matrimonio, también los aprovechamientos, que acá vienen las multas, los intereses que pagamos y pues los recargos también que pagamos, ahí vienen. ¿Y cómo se distribuyen? Pues rápidamente les digo que se distribuyen en seguridad y salud, fortalecimiento energético, en apoyo al campo, les reparten a los organismos autónomos, en seguridad, en fomento económico y al medio ambiente. Entonces, entre otros, también se distribuye, también le tiene que distribuir el gobierno federal a los estados, y pues así sucesivamente. Y esto les platico para que entendamos dónde se van nuestros impuestos, y como ya lo mencionaba Nacho, pues entre mayor seamos cumplidos, tenemos mayor derecho a exigir pues un país con mejor servicio. Efectivamente, América, por supuesto. Y es que son muchísimas las razones por las cuales es importante estar dados de alta y pagar nuestros impuestos. Entre esas cuestiones, Arturo Cuanquiu, quien es especialista en el tema empresarial, nos va a comentar al respecto por qué los empresarios y emprendedores deben de decir sí en darse de alta. Así es, Ari. Y bueno, destacamos que la economía informal en nuestro país, es decir, todas aquellas empresas que generan dinero pero que no lo declaran, es un porcentaje bastante elevado, entre un 20 y 25%. Ahora, ¿qué es importante para ti como emprendedor o como empresa? Sin duda alguna, si tú declaras tus impuestos, si tú te das de alta, vas a estar visible no solo para la contribución de los impuestos, sino también
para las grandes empresas. Y esto es muy importante. Si yo como emprendedor, como pequeño empresario o mediano empresario, quiero venderle a una gran empresa, bueno, todas las grandes empresas están en completa regularidad. Y en esa misma regularidad y en esa misma sintonía, ellos buscan proveedores, pero que estén completamente legales. Que es decir, que estén dados de alta, que tengan sus declaraciones tanto mensuales como anuales en tiempo y forma. Y de esta manera, entonces, tú vas a poder llegar a este tipo de clientes grandes, donde quizás tú tienes la oportunidad de crecer tu negocio. Entonces, por eso es bien importante decir sí a la declaración de impuestos y darte de alta para empezar, para poder trabajar. Ahora, hay otro punto importante. También a través de tu movimiento bancario, porque evidentemente ya cuando tú te vuelves formal, pues las transacciones se hacen a través de los bancos. Entonces los bancos observan tus movimientos y en un dado caso de que tú requieras un crédito para poner otro negocio, para crecer tu propio negocio, bueno, los bancos te pueden apoyar porque estás visible ante ellos de que tienes movilidad de dinero, que estás haciendo todas tus transacciones legales y entonces también puedes tener acceso a un crédito. Esas son las dos grandes ventajas. Oye, Arturo, muy buenas tus razones, pero fíjate que estábamos comentando justamente cuando estabas platicando, por si escuchaste ahí algún ruido, y Nacho Trujillo dice que te ves muy bien. Entonces, por ahí si se escuchó un ruidito, era por eso, así que te felicitamos en tu outfit. Muchas gracias. En tu outfit, perdón. Te ves muy bien, mi querido amigo. Te mandamos un fuerte abrazo y ya también te queremos ver. Muy pronto nos vamos a ver y reunir todos. Un abrazo con cariño. Un gran abrazo Y bueno, de vuelta. también abrazo con cariño desde Paraguay a mi querida amiga Gloria Ayala, quien está participando con nosotros todos los meses, los terceros lunes de cada mes, hablando de temas importantes y sobre todo ella que es una influencer, yo le digo, en el mundo de las finanzas. Amiga, te saludo con mucho cariño y nos vas a comentar por qué formalizar el negocio es importante para captar socios. Así es, buenas tardes querida Ariadna, bueno y saludos por supuesto a todos los colegas, un gusto saludarlos desde el corazón de Sudamérica, estoy en Asunción, Paraguay, y yo me quiero dirigir principalmente, así como decía Ari, a los emprendedores y dueños de comercios, de todos los negocios, las pequeñas empresas, quienes obviamente están contando los pesos e intentando reducir los costos, ¿verdad? Entonces, así le vemos generalmente a los impuestos, como gastos. Tengo que pagar y siento que no recibo nada a cambio. Sin embargo, a mi criterio es fundamental la formalidad del negocio, pensando también en que puedo captar socios. O sea, la confianza es la base de las relaciones. Y cuando se trata de negocios, esto es aún más relevante. La mejor forma de construir confianza es con una calidad óptima de información. Entonces, la formalidad constituye el camino diario de la transparencia y permite que personas incluso no involucradas en el día a día puedan invertir en el negocio con la tranquilidad de las buenas prácticas. Además, un temita, si no sos formal y no tenés todo transparente, es mucho más difícil incluso de controlarle a tus colaboradores y, por supuesto, controlar tu inventario, controlar las cuentas, la caja. En fin, la formalidad nos hace bien. Totalmente, querida Gloria, muchísimas gracias como siempre. Y vamos con las estadísticas que Nacho nos tienes preparado. Sí, justamente, porque creo que una parte importante respecto a saber el pago de impuestos es también saber cómo le está yendo a personas en otros países, en otras condiciones, en un contexto diferente, porque como decíamos hace un momento, el problema no es pagar impuestos, sino cómo estos impuestos están siendo utilizados. Entonces, fíjate, hay datos que a mí me parecen hiper curiosos. Una medida de comparación entre los distintos países es qué tanto se recauda de impuestos respecto al tamaño de su Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, podríamos muchos de nosotros pensar que aquí en México nos cobran una alta tasa de impuestos. Sin embargo, resulta que no. Comparados con la gran mayoría de los países de la OCDE, pues realmente tenemos un porcentaje muy bajo respecto a nuestro PIB.
México aproximadamente se encuentra por ahí del 15% del PIB en cuanto a la recaudación de impuestos. Y países como Dinamarca, Francia, Italia, Bélgica, Suecia, son de los más altos, tienen arriba del 40%. Entonces, es un monto muy grande el que se les está cobrando, pero notemos la calidad de servicios. O sea, Dinamarca siempre es un referente para temas de educación, en todos y cada uno de los niveles. Francia, por ejemplo, tiene un sistema de salud extraordinario, en donde los hospitales todos tienen cajas, pero las cajas de los hospitales, para lo que son, es para devolverle dinero a la gente en dado caso de que tuvieran que pagar un taxi para llegar o que tuvieran que comprar una medicina por fuera del sistema farmacéutico de los hospitales, y que la gente no tenga que pagar absolutamente nada para los temas de salud. Entonces, imaginemos que aquí en México tuviéramos esa clase de servicios o esa clase de prestaciones, transporte gratuito a donde quieras en la ciudad, o incluso vayamos más lejos, que te puedas ir de viaje, qué sé yo, de Puebla a Tepic y que no te costara absolutamente nada, o viceversa. Entonces, no es el tema de los impuestos que nos estén cobrando, sino realmente cómo se están utilizando y cómo eso se traduce en beneficio, en valor para nosotros, para nuestra vida, y algo que pues puede darle riqueza a nuestra calidad de vida. Y yo ahí quiero puntualizar algo más. Fíjate que se hizo un estudio hace muchos años hablando de los daneses en Dinamarca, qué era lo más importante para ellos en su vida cotidiana, y enunciaron que en primer lugar era pagar impuestos, ya que recibían pues un número muy alto de beneficios, como tú lo acabas de mencionar. Entonces creo que también está en su cultura. En segundo lugar aparecía como pagar el metro, o sea, no evadir, porque no evaden el pago de muchas cosas. Entonces creo que también viene desde la cultura. Y hablando justamente de estas estadísticas, creo que es importante mencionar que una carga muy importante viene en el sector laboral formal. La mayoría de los trabajadores somos los que sostenemos a los impuestos en el mundo, pero sí, la otra contraparte es la cultura del pago de los impuestos. Y siguiendo hablando de esta operatividad, tú que eres experto en todo lo contable, en México, por ejemplo, se solicita la firma electrónica, ¿no? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se hace? Así es, Ari. Fíjate que para entender qué es la firma electrónica, hoy en día se conoce como e-firma, es una llave para poder accesar a cualquier tema que queramos hacer nosotros en línea en el portal del SAT. Desde ahí podemos hacer una reanudación de actividades, aumento de obligaciones, disminución de obligaciones, podemos hacer una baja de cualquier actividad, hacer un cambio de domicilio. Hoy en día para todo te piden la constancia de situación fiscal. Para cualquier trámite, para cualquier facturación, desde ahí la podemos sacar. Y es la única manera de poder accesar, es la única llave que tenemos para poder accesar. Esta e-firma o firma electrónica avanzada se puede tramitar a través del portal del SAT. Tienes que sacar una cita y acudes con tus documentos al SAT, a la oficina del SAT más cercana, o también puedes, si ya venció tu e-firma, porque la primera vez tienes que acudir al SAT, pero si ya venció tu e-firma o está por renovarse, puedes bajar una aplicación que se llama SAT ID y desde ahí la puedes renovar, o también en línea se puede hacer, nada más que no debe haber vencido. Para que la gente sepa cuándo vence su firma. La firma electrónica tiene una vigencia de 4 años, sin embargo, a veces no nos damos cuenta que ya venció, entonces hay un validador de firma electrónica en el portal del SAT. Tienes que meter la firma anterior, tu contraseña para accesarla, y de esa manera puedes revisar cuál es la caducidad que tiene en este momento. Y también hay otro pues palabra que escuchamos muy común hoy en día, que es el buzón el buzón tributario. El buzón tributario es el mecanismo para poder ponernos en contacto hoy en día con el SAT. Anteriormente te mandaban requerimientos a tu casa, si tenías alguna multa, algún requerimiento, presentaste tu declaración y ahí te decían si tenías derecho a algo, si tenías que presentar algo pues por ejemplo algún documento que no le quedaba claro al SAT. Hoy en día a través de este buzón pues es la manera de cómo nos comunicamos, es la única manera oficial de hacerlo. Aquí no hay de que la gente diga, ¿sabes qué? Es que yo no sabía que lo tenía. No, existen todas las
los mecanismos para que la gente esté enterada del buzón. Lo deben dar de alta las personas que tienen alguna actividad empresarial, o por ejemplo o las personas físicas, personas morales. Si tú tienes una disminución de obligaciones ahorita, no tienes una actividad, no estás obligado, sin embargo también lo puedes hacer. Ahora, ¿qué tal que ahorita alguien se acaba de enterar porque te escuchó, amigo? ¿Qué tendría que hacer esta persona que seguramente tiene su buzón tributario, pero no es consciente al respecto? O sea, si yo me acabo de enterar, gracias a ti, que yo tengo mi buzón tributario, ¿dónde puedo como accesar a él o recuperar el acceso? Con tu firma electrónica avanzada, con tu e-firma, accesas, y hay una parte donde lo das de alta. Para llegar ahí tienes que poner un correo electrónico, tienes que poner un número de celular y en los dos medios te van a mandar una liga para que puedas verificar que si eres el dueño del correo y el dueño del teléfono, y tienes un plazo máximo de 72 horas para poder validar esta liga, y de esta manera ya tienes acceso al buzón tributario. Te digo, lo debemos tener todos sí o sí. Cualquier persona que tenga RFC, aunque estés dado de baja, sería bueno que lo tuvieras porque es el único mecanismo donde te vas a enterar si hay alguna multa. Y te digo, darlo de alta es muy fácil, simplemente es que tengas la e-firma, porque sí es forzoso que tengas la firma electrónica, y de esa manera puedes accesar y puedes dar de alta tu buzón tributario. Normalmente no se da de alta por default, tú lo tienes que solicitar para darlo de alta. Muy bien. Hay otros temas también importantes para la declaración, y entre ellos es si tengo cuentas, por ejemplo, bancarias en depósitos. ¿Esto también implica que yo tengo que hacer una declaración al respecto, América Muñoz? Ari, más que nada, sí hay que tener cuidado, porque muchas veces el desconocimiento o la falta de te hace caer por inocencia en discrepancia fiscal. ¿Y cómo podemos caer en esto? Pues resulta que tenemos cuentas y que, no sé, a lo mejor una prima, una amiga te dice, ay, yo no tengo una cuenta de banco, pero necesito que me hagan un depósito, y tú prestas tu cuenta para que hagan ese depósito, pues está muy mal, porque para el SAT tú estás teniendo un ingreso. Y también, mira, caer en discrepancia fiscal es muy sencillo. Tienen que concordar estos dos, tanto nuestros ingresos como nuestros egresos. O sea, no podemos gastar más de lo que estamos ganando. Por ejemplo, yo gano 15,000 pesos, pero entre pagos de tarjeta y servicios y tarjetas de créditos, pago 25,000 pesos. Entonces, para el SAT eso es una discrepancia fiscal, porque no es posible que yo gaste más de lo que estoy ganando. Y también, ya te decía, o sea, el no tener enormes tarjetas de crédito, el prestar nuestras cuentas para depósitos que no son ingresos de nosotros. A final de cuentas, nosotros tenemos que informar de este dinero que está ingresando a nuestras cuentas. También hay que informar al SAT cuando tenemos ingresos no acumulables. ¿Cuáles son estos ingresos? Pues a lo mejor los préstamos, a lo mejor efectivamente necesito un préstamo para, no sé, para un auto, para una casa, y pues hay que informar que aunque cayó dinero a mi cuenta, pero fue por un préstamo o por un donativo. Y las personas o las instituciones que dan informe al SAT de todos nuestros movimientos, pues son las instituciones financieras o sociedades cooperativas o de créditos. Estas dan informes también, todo lo que está en el sistema de ahorro para el retiro también tiene la obligación de dar informes, y también la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas son las que periódicamente tienen que informar al SAT de pues algunas actividades inusuales. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones. Regresamos a más de Impacto Económico. Estamos con un tema de súper lujo, y es
la importancia de pagar impuestos. Y muchos dirán, ¿pero por qué de lujo si lo que no quiero es pagar? Pero aquí les vamos a decir por qué sí es importante pagar y nos conviene absolutamente a todos. Inclusive, o sea, inclusive cada persona que paga sus impuestos tiene beneficios de ello. Arturo Huanquiu, nos vas a comentar por qué es importante mantener todas nuestras declaraciones en orden. Así es, Ari, voy a referir un partido de fútbol. Cuando una persona comete una falta, inmediatamente hay un referee, el árbitro, que le saca una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Bueno, exactamente vamos a trasladar esto justamente al sistema de administración tributaria. Si tú tienes incumplimiento en alguna declaración, aquí no te van a sacar tu tarjeta, pero sí te van a sacar una buena multa. Entonces, estas multas por no hacer la declaración anual pueden ir desde los 1,800 pesos aquí en México hasta los 44,900 pesos. Mucho ojo. Y eso corresponde por cada obligación que tú no hayas declarado. Entonces, ¿qué es importante? No cometer faltas, es decir, que vayas en tiempo y forma para evitar alguna sanción. Ahora, ¿qué es bien importante, por ejemplo, también en el sector empresarial? Hoy en día, más allá de los requisitos que te solicita una empresa para darte de alta, ¿no? De referencias personales, cartas de recomendación, documentos personales, etcétera, quizás tu razón social con la que estás constituido, o si eres persona física, tus identificaciones. Para ellos es un requisito indispensable que presentes una declaración mensual positiva, es decir, mensualmente tú tienes que ir declarando ante el SAT y es una opinión de cumplimiento, corrijo, positiva. Ellos te solicitan este documento que simple y sencillamente lo puedes extraer a través de la página del SAT, donde dice que estás en completa regularidad de la cuestión de declaración de tus impuestos. Ya no te dicen si los declaraste bien o no, eso ya no les corresponde a ellos, pero cuando menos que sí vas en tiempo y forma declarando todo lo que vas haciendo y que vas registrando. Entonces, esa es una razón más por la cual es bien importante que tú no cometas incumplimientos, porque además de que te evitas una buena multa, también puedes estar en completa regularidad para darte de alta con alguna empresa grande. Totalmente, creo que es un punto importante no pagar de más por las multas, sino estar en orden. Pero Gloria Ayala nos va a mencionar un punto que me parece esencial y es la declaración para solicitar préstamos. Gloria, ¿de qué se trata? Así mismo, el análisis de crédito que se realiza en los bancos, en la financiera, en las cooperativas, se basan obviamente en varios datos, ¿verdad? Pero uno de ellos, sin duda, es el monto de cuánto ganamos y cuánto gastamos, o sea, ingresos y egresos mensuales. La estabilidad en el tiempo, es decir, te analizan los 6, 12 últimos meses y en base a eso su proyección. O sea, verifican la capacidad de pago y la posibilidad de que uno pueda devolver el dinero, capital e intereses en tiempo y forma. No existe mejor indicativo para el sector bancario que la declaración impositiva mensual y anual, que ahí es donde ellos encuentran una información fidedigna, porque en el caso de las empresas incluso eso pueden contrastar con el balance y el estado de resultados. Por eso, si no tengo que pagar impuestos, significa que gasto más de lo que gano y ese sería un pésimo indicador al momento de solicitar un préstamo bancario. Entonces, para poder gozar de una buena línea de crédito, nos conviene contar con un muy buen historial impositivo. Qué buena idea, Gloria, por supuesto. Y fíjate que hemos estado hablando de tantos términos que los televidentes y algunos radioescuchas nos están comentando que les gustaría que les definiéramos algunos términos de los cuales Jorge habló en términos técnicos. Así que, Nacho Trujillo, si gustas comentarlo. Sí, creo que muchas veces parte de lo que es desafiante respecto al tema de pagos de impuestos es que vemos toda esta terminología, ya sea en la página del SAT o en los folletos informativos o incluso cuando nos acercamos con alguien que nos asesore y pues suenan desafiantes, suenan raros, suenan extraños y no lo son tanto.
Simplemente es entender a lo que se refieren. Por ejemplo, hace algunos momentos Jorge decía, no, es que tú desde el portal del SAT puedes, con tu e-firma, darte de alta, puedes aumentar tus obligaciones. Y entonces todos estos términos, híjole, de pronto, ¿qué significan? Bueno, te voy a dar algunas ideas. Cuando tú tienes alguna fuente de ingresos, llámale que, por ejemplo, tienes un empleo, o dos, o que tienes un negocio, o que rentas una casa, todo eso te representa una serie de obligaciones al SAT que significa que yo le tengo que dar información de, pues estoy ganando tanto dinero. Entonces, aumentar tus obligaciones significa agregarle un concepto más al por qué tú tienes que pagar impuestos, ¿no? Suspender actividades, por ejemplo, quiere decir, yo estaba trabajando en 2 empresas y de pronto en una dejé de trabajar, entonces eso a lo mejor significa que yo ya tengo la facultad de no presentar declaración porque ya nada más tengo un trabajo, ¿no? Eventualmente. O, por ejemplo, que yo tengo un negocio y que lo voy a cerrar, entonces suspendo actividades, significa que eso deja de ser una fuente de ingreso para mí y que por lo tanto ya no tengo que seguir declarando como un concepto por el cual yo tenga que estar obligado ante el SAT. ¿No, Jorge? Hay muchos otros que también por ahí podríamos estar mencionando. De hecho, hay algo que te quería comentar. Por ejemplo, hay personas que luego nos preguntan, ¿y yo cómo puedo saber qué obligaciones tengo ante el SAT? Entonces, puedes descargar tu constancia de situación fiscal y ahí vienen todas las obligaciones que tú tienes al día de hoy. Si tienes que pagar IVA, si tienes que presentar declaración por ISR, si tienes que presentar declaración por IEPS, y también el tema de las actividades, porque a veces pues tú sabes que tienes una actividad de sueldos y salarios. Cuando descargas tu constancia de situación fiscal, ven que tienes una actividad por honorarios y dicen es que yo nunca la di de alta. Simplemente es porque te caía dinero a tu cuenta y de esa manera el SAT activó una actividad más que no la tenías tú contemplada. Entonces, y lo que comentaba hace un momento también Arturo Cuanquiu, que era la opinión del cumplimiento. Esa opinión del cumplimiento es simplemente que el SAT te está diciendo, ¿sabes qué? Estás bien con todas tus obligaciones, pagando la del IVA, la del ISR, la del IEPS. Entonces, tú le estás dando una garantía a un banco o a alguien de que estás pagando tus impuestos y esa opinión del cumplimiento es muy importante para que si tú la quieres descargar sin que le digas a tu contador, la descargas y ves si él ha presentado todas sus declaraciones en tiempo y forma. Como decía Arturo, si están mal presentadas, pues ya es otro tema, pero al menos están presentadas, que es lo importante. Oye, y bueno, hablando en términos generales, ¿qué son las cosas que se pueden deducir? Hemos hablado mucho de tienes beneficios fiscales al estar pagando tus impuestos, pero ¿cuáles? ¿Cómo lo puedes deducir y recuperar dinero? Claro, pues mira, la ley del ISR en su artículo 151, el ISR hablando del impuesto sobre la renta, porque a veces no nos queda bien claro, dice que nosotros podemos deducir, bueno, como deducciones personales autorizadas, son por ejemplo los seguros de gastos médicos mayores, los honorarios médicos y dentales, los tratamientos dentales, también podemos deducir, por ejemplo, las consultas del nutriólogo, las consultas del psicólogo, los lentes. Todos los gastos hospitalarios son deducibles, por ejemplo, los gastos de laboratorio. Alguien me preguntaba hace un rato, oye, ¿también puedes hacer deducible los medicamentos? Sí, siempre y cuando estén dentro de una factura de hospital. Así si tú los metes solo, los medicamentos no se puede. Puedes hacer deducible, por ejemplo, los gastos funerarios para familiares en línea directa. Puedes hacer deducible las aportaciones de Afore, las complementarias de Afore. Los planes privados de retiro también se pueden hacer deducibles. Y bueno, los intereses hipotecarios también. A muchas personas están pagando su crédito hipotecario y nunca meten como deducible los intereses hipotecarios. Entonces, como nos damos cuenta, hay muchísimo. Las colegiaturas sí tienen un tope solamente de nivel de lo que es preescolar hasta bachillerato, y cada nivel tiene un tope. Por ejemplo, el más alto en este momento es bachillerato y son como 24,000 pesos. Eso lo podemos revisar también la ley del ISR. Hablando de temas escolares, también el transporte escolar se puede hacer deducible. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos muchos beneficios. Yo creo que sí es importante presentar la declaración porque podemos ser sujetos a una devolución si metemos este tipo de gastos. Muy bien, pero ¿cómo podemos estar activos ante el sistema de administración tributaria pagando pocos impuestos? A ver, porque regularmente nos da hasta pánico hablar de el tema impositivo, nos da pero terror, ¿no? Entonces, ¿cómo sería lo ideal pagando lo justo?
Yo sí digo, no hay que pagar de más ni de menos, lo justo. A ver, América Muñoz, ¿de qué se trata? Sí, fíjate que el gobierno, bueno, por medio del SAT, siempre está buscando estrategias para que cada vez haya más contribuyentes, porque hay personas que todavía están en la informalidad porque tienen miedo, no saben cómo pagar impuestos, no les informan, siempre pues lo que han estado platicando es por qué voy a pagar al gobierno si tengo malos servicios y demás. Puede haber muchos temas, pero pues el gobierno por medio del SAT con esta finalidad de que cada vez haya más contribuyentes y cada vez más personas estemos en la formalidad, pues se dio la manera de pues poner este régimen que se llama RECICO, régimen simplificado de confianza, para que no nos dé miedo hacer de una forma fácil y amigable el pago de nuestros impuestos. Y esto es para personas físicas y pueden ser personas con actividades profesionales o personas que apenas se están incorporando a de forma fiscal con una actividad. También las personas que arrendan, que tienen esta actividad de arrendatarios, pueden incorporarse al RECICO, actividades agrícolas y ganaderas, pesqueras también, pueden incorporarse y también las silvícolas, perdón. ¿Quiénes no pueden incorporarse? Las personas que son asalariadas. Estas personas no pueden incorporarse y estas se quedan con la forma anterior, que era por medio de una tabla que dependiendo de tus ingresos es como caías en una tabla y a veces por muy poco saltabas a la siguiente tabla. Entonces a veces era como esta disparidad, ¿no? Que dices, pues si gano más voy a pagar más impuestos y ya me salgo y ya no me alcanza para mis gastos corrientes. Y bueno, este régimen nada más vas a pagar el ISR, estás exento de pagar IVA, y bueno, pagas IVA, perdón, por el error, y el ISR nada más vas a pagar del 1 al 25, como te comenté, perdón, del 1 al 2.5, como te comentaba, ya no vas a estar en esa tabla, entonces de todos tus ingresos cada mes vas a pagar entre el 1 y el 2.5 y también cada año puedes hacer tu declaración anual, pero ya no vas a tener deducciones como las tenías anteriormente, que podías deducir algunos gastos de gasolina, gastos de papelería, si tu actividad así te lo permitía. Y para personas morales, hasta personas que tengan esto con la finalidad de apoyar a las pymes y pequeñas industrias, esto para personas morales, solamente las personas morales que tengan sus ingresos inferiores a 3 millones de pesos anuales. Muy bien. Es importante mencionar los tipos de impuestos que existen en México, los más pues frecuentes que utilizamos. Es el impuesto sobre la renta, que se cobran los ingresos provenientes de las actividades comerciales o de la prestación de servicios. El impuesto al valor agregado, que es un impuesto muy importante y uno de los que más tienen impacto en la recaudación de impuestos a nivel mundial, es cuando nosotros compramos algún bien o servicio y ahí nos están cobrando un porcentaje. El impuesto especial sobre producción y servicios, que es conocido como el IEPS, se aplica en la comercialización o importación de bebidas alcohólicas, cervezas, tabaco, gasolina y alimentos con alto contenido calórico.
Otro más es el impuesto sobre automóviles nuevos, el famoso ISAN. Se atribuye a la compra, importación o venta de vehículos nuevos. Entonces, estos son algunos de los impuestos que tenemos de manera frecuente en México. Y bueno, vamos continuando con este tema que es muy importante. Y Arturo Cuanquiu, ¿qué otros gastos se pueden considerar en la declaración anual? Así es, Ari. Antes me gustaría destacar algo muy importante y que subrayen ahí o que lo escuchen muy bien, que es muy importante. Identificar en el régimen fiscal en el que corresponde. Porque no es lo mismo que voy a deducir de una actividad profesional de capacitación que de una actividad profesional artística o de un chef. Es importante acercarse con un contador para que él te diga exactamente los gastos que sí puedes deducir mensualmente. Ojo, mensualmente vamos a ir nosotros cumpliendo con justamente nuestras declaraciones, pero ¿a qué corresponde? Si yo ingresé 10,000 pesos al mes, ¿en qué me los gasté? Y esos gastos, obviamente, tienen que ser correspondidos de acuerdo a mi régimen fiscal con el que estoy dado de alta. Por ejemplo, si yo estoy en temas de capacitación, pues puedo meter gasolina, puedo meter gastos de mantenimiento del auto, gastos de papelería, quizás algún equipo de cómputo, ¿no? Es decir, todos esos gastos corrientes que yo utilizo para mi actividad profesional. Por eso lo reitero y lo repito. Y lo subrayo. Acérquese al contador para que lo oriente de manera adecuada. Ya lo comentó Jorge, ¿no? Las colegiaturas es importante, esa es una deducción anual. Y bien lo comentó Jorge, ¿no? Que va desde los 12,000 pesos aproximadamente de preescolar, primaria, secundaria y hasta bachillerato con 24,500 pesos. Y bueno, evidentemente todos los gastos que son médicos. Ahora, ojo, acá hay que hacer una distinción. Si yo voy y quiero meter algo deducible de la farmacia, no funciona. Deben ser gastos hospitalarios, algún estudio médico, análisis que te realizas, si hay algún tema de alguna prótesis, ya lo comentaron, temas dentales, temas de nutrición, temas también de psicológicos, todo eso en la anual, en esa declaración anual, lo puedo hacer deducible. Pero repito y lo reitero, verifique su régimen fiscal porque quizás puede haber alguna variación en ese sentido. Ahí creo que tenemos también que hacer una puntualización que Gloria Ayala nos va a compartir sobre estos beneficios que hay en las declaraciones para la capacitación, consultoría y financiación. Gloria. Sí, por supuesto, porque para la proyección de este tema de los impuestos, entendiendo de que nos tiene que convenir y no solamente es un tema de pago impuestos porque no me queda otra, también a veces tenemos que considerar que el propio Estado, a veces las municipalidades incluso, tienen algunos, digamos, incentivos para la formalidad y para el pago de los impuestos, que no están dadas dentro de esa contribución, digamos, general, tipo salud, educación, seguridad, vialidad, sino que bien específicos se dirigen a los dueños de pequeñas y medianas empresas. Entonces, plantean, y esto por supuesto varía de país en país y incluso de ciudad o de región en región, pero es súper importante que estén atentos los emprendedores y dueños de micro, pequeñas y medianas empresas para ir a averiguar por qué. Vieron que la clasificación de micro, pequeñas y medianas se da en base a varios factores, pero principalmente facturación y cantidad de colaboradores. Entonces, las micro y pequeñas empresas pueden comprobar el tamaño de sus emprendimientos justamente a través de las declaraciones impositivas. Y con esa clasificación suelen obtener tanto por parte del Estado como también de organizaciones sin fines de lucro y las cooperativas. Averigüen en las cooperativas en su región porque generalmente tienen apoyo a capacitaciones, incluso consultoría. Por ejemplo, las grandes empresas apoyan a su red de proveedores, a las micro y pequeñas empresas proveedoras a través de programas de consultoría, de cosas que puedan instalar para mejora de procesos o para innovación o para la parte de ampliar la red de tecnología en sus procesos. Entonces, es súper interesante porque todo esto, además de que podrían incluso tener
una mejora en la tasa de interés de los créditos o una ampliación de los plazos. Entonces, son cosas que hay que averiguar. No se queden solamente con, bueno, no me queda otra, tengo que pagar impuestos, sino cómo hago para que esta información tan valiosa pueda generarme un valor agregado. Gloria, siempre tan puntual. Por cierto, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo y que sigas hablando de dinero para impactar al mundo, Gloria. Muchísimas gracias. Y bueno, hay un tema aquí en el tema tributario que es tan grande, tan importante, la interpretación de las normas, ¿no? Dependiendo los diferentes países y las diferentes normas y jurisdicciones que existen en cada uno de las naciones, Nacho. Sí, así es. Es un tema de redacción al fin y al cabo. Entonces, la manera en la que se interpretan las normas tributarias también tiene su referente muy valioso, porque para muchas personas les puede interesar interpretarlo de una manera literal y gramatical. Decir, así está escrito y tal cual así está escrito y como esto me conviene, pues así quiero que se me aplique. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque da pie a que haya formas bastante creativas, curiosas y hasta debe de haber alguna persona que diría artísticas de cómo pagar impuestos. Entonces, aquí la idea es esta. Existen diferentes formas en las que podemos nosotros conocer acerca de las leyes, conocer acerca de las normas para pagar impuestos y tenemos que pensar en aquella que nos pueda llegar a ser más provechosa. Y también para entender el porqué de pagar los impuestos. Entonces, puede ser la parte literal y gramatical, pero también existen otra clase de metodologías para poder entender. Hay un método que es lógico-conceptual en donde buscamos hacer sentido al pago de impuestos. ¿Tiene sentido pagar esta clase de impuestos o no? También existe, por ejemplo, un contexto donde hay una metodología que es histórica. O sea, ¿de qué le sirve este impuesto a este momento de la vida? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace algunos años en México teníamos este impuesto de los depósitos en efectivo? Fue un impuesto que se inventó con la intención de controlar el lavado de dinero. Entonces, para que no hubiera tanto dinero en efectivo circulando y que la gente no hiciera lavado de dinero, pues precisamente les pusieron un freno a los depósitos en efectivo. Tuvo una vigencia, se redujo, logró los resultados que se tenía y entonces la gente empezó a decir, oye, esto fue con este objetivo, ya se cumplió y entonces ya no toca seguir pagando de este, quítenlo. Y así fue. Entonces, creo que al fin y al cabo también entender la naturaleza de los impuestos desde este lado nos puede llegar a permitir, pues de alguna manera, ahorrarnos una cantidad, pero también resignificar, como decíamos al principio, resignificar por qué y para qué voy a estar pagando impuestos. Es un tema de discusión importante. Lo cierto es que ahora ya existen inclusive muchos programas de estudio a nivel licenciatura, maestría, doctorados, especialidades que ya se empiezan a desarrollar en el tema de impuestos, porque, bueno, es tan grande que muchos países han utilizado los impuestos para eliminar muchas de las problemáticas que han existido. Por ejemplo, hasta el tema de la obesidad en el caso de países asiáticos. No, aquí China. en México ya los refrescos y todo eso, o incluso los cigarros, tienen una fuerte tasa de impuestos justamente por el impacto a la salud. Claro, el impacto a la salud. Y tenemos así, por ejemplo, la contaminación, ¿no? La contaminación auditiva, visual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los impuestos también, si los vemos desde la otra perspectiva, son para sanear cosas y corregirlas, ¿no? Estamos ya por terminar. Vamos con tu última participación, querido Jorge. Claro que sí, fíjate que bueno, quería ya nada más complementar algunos errores en los que luego caemos y precisamente es, por ejemplo, cuando vendemos una casa. A veces la gente vende una casa, sabemos que hoy en día la venta de una casa está exenta de impuestos si la casa es inferior el valor a 4 millones de pesos. Sabemos que no tenemos que pagar impuesto, porque también al notario le pagamos un impuesto. Sin embargo, cae un dinero a tu cuenta. Entonces tú tienes que avisar al SAT en tu declaración anual, aunque no tengas actividad, tienes que presentar una declaración anual para que le informes que ese dinero que cayó a tu cuenta fue por concepto de una venta de una casa y que estaba exenta de impuesto. Es un ingreso que está exento de impuesto. Pero sí tenemos que informarle porque nos ha tocado que llega
el SAT con un requerimiento de pago porque tuviste un depósito de 3 millones de pesos y ahora me tienes que pagar el 35% de esos 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nunca me informaste de qué era. Entonces, si nosotros somos cumplidos y le avisamos al SAT de nuestra declaración... ¿Pero cómo le avisas? En la declaración anual. En la declaración anual hay un apartado donde dice ingresos exentos. Tú debes de informar que los 3 millones de pesos que tuviste de ingreso que cayeron a tu cuenta fueron por concepto de venta de una casa. Y de esa manera no tienes que pagar ningún impuesto, pero simplemente es avisarle que tú tuviste ingreso y que esté exento de impuesto porque tú ya pagaste. De hecho, debes presentar el documento que le pagas al notario para que sepan cuánto es el ingreso que tuviste, cuánto es el valor de la casa para que estés exento de pagar ese impuesto. Muy bien, pues ahí están las primeras propuestas para ver la importancia de pagar impuestos. Les mando un fuerte abrazo. Soy Ariadna Hernández Rivera, junto con mis compañeros Nacho Trujillo y Jorge Durán. Y por supuesto, América Muñoz, Gloria Ayala y Arturo Cuanquiu. Les mandamos un fuerte abrazo y nos conectamos, vemos y escuchamos el próximo lunes en punto de las 12:30. Muchísimas gracias. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Cada lunes,